Muy bien, entonces vamos a empezar. Vamos a dar una mirada general amplia hacia el desarrollo sostenible, pero cuando digo una visión realista, desde el punto de vista pedagógico, lo he preparado en el sentido de ver cómo funciona, porque un tanto que lo ideal es el desarrollo sostenible como tal, pero si lo vemos teóricamente así, tal vez no tenemos muchos ejemplos tan buenos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es el desarrollo no sostenible para poder un poco generar el conflicto allí en lo que hacemos y lo que sabemos, y a partir de ello ir viendo pues de manera más realista a este concepto, digamos así, ¿no? Y esa es un poco la idea. Entonces, primero, esta evolución general es muy importante verlo porque usualmente los conceptos van evolucionando y se van poniendo, digamos, en relieve en el contexto histórico, ¿no? Así que desde los años 70, mucho se hablaba de este tema, pero más enfocados en el tema de la regulación y el control. O sea, si no haces esto, entonces tienes una normativa, hay que controlar este tema, ¿no? Luego, de los 80 hacia adelante, aparece un concepto. Aparte de la regulación y el control, aparecen conceptos ya de responsabilidad y conceptos más de remediación. Por ejemplo, todo lo que son las actividades mineras, comienzan no solamente a decirle que tiene que cumplir los estándares, sino que si vas a iniciar una actividad minera, ahora primero vas a poner un fondo de garantía para el cierre de mina, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, estamos viendo el tema en que, fíjense ustedes este concepto, definitivamente sé que vas a contaminar, ¿sí? Sé que lo vas a hacer, y por eso estoy diciéndote que tienes que poner un fondo de garantía para que al final puedas hacer un resarcimiento de estos temas que has generado. Entonces, estamos aceptando que es una actividad que tiene ese riesgo inminente y por lo tanto planteo ya mecanismos de remediación. ¿Sí? Ojo con este concepto porque más adelante podemos decir ¿y por qué mejor no le pedimos que invierta que invierta antes, en vez de hacer un fondo para la remediación? ¿Por qué no decirle que invierta para que no genere tal daño? ¿Sí? Y ese concepto ya es un concepto que tiene que ver con un tema que va más allá de la responsabilidad y que ahora ha evolucionado incluso ese concepto de responsabilidad social. ¿Recuerdan ustedes? Ahora hablamos mucho de valor compartido, ¿no es cierto? Que es un nuevo enfoque, ¿ya? Y luego vamos avanzando hacia los temas ya de estrategia de sustentabilidad en las empresas, en los gobiernos, en los gestores territoriales. Entonces, de la cuestión más regulatoria y de control punitivo hacia la responsabilidad, mecanismo de remediación y finalmente hacia la estrategia de cómo abordar el tema. Ha ido evolucionando y ya eso lo tenemos del 2000 hacia adelante, ¿no? Y las estrategias de sustentabilidad ahora pasan pues por el tema de los bonos de carbono, de los bonos verdes, una serie de mecanismos que incluso están ya en la bolsa de valores, en los indicadores económicos y financieros, ¿no? Entonces, recordar este concepto que es muy conocido, el concepto de desarrollo sostenible, para empezar a ver todo este gran tema de la gestión del territorio. Y básicamente tenemos que verlo en la perspectiva de que todo lo que hagamos para poder sobrevivir, para poder subsistir, para poder desarrollarnos, lo hagamos tratando de que se satisfagan todas las necesidades actuales en el fundamento social que tenemos, pero naturalmente lo que hagamos que no comprometa la capacidad de satisfacción de sus necesidades de las generaciones futuras, ¿no es cierto? Es el concepto consensuado en el tema de sostenibilidad, o sea, utilizar y conservar los recursos naturales sin agotarlos para siempre, sino que tengan la posibilidad, las generaciones venideras, de poder gozar, y para ello tenemos que implementar cosas diferentes a lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Ese concepto es tan conocido que creo que de 10 personas hay pocas probabilidades que alguien no lo tenga claro, pero que así como es tan conocido, también es tan vilipendiado en la práctica. ¿Sí? En la práctica. Y eso es lo complejo de este tema, ¿no? Porque pareciera que tenemos consenso,
pero es un consenso en la teoría, y en la práctica hacemos diferente. Y no solamente las personas como tal, sino que en la práctica, por omisión, también los gobiernos, a veces esto lo dejan en un segundo plano, que no está en las prioridades de los 5 años de gobierno, porque es un tema de medio, de largo plazo, y lo que haga ahora no se va a ver en los 5 años. Una tremenda irresponsabilidad, pero es bastante usual que ocurra ello, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, este es el concepto claro que tenemos que ir viendo. Y vamos a ver ahora un poco las dimensiones de este tema y con algunos ejemplos por ahí, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de la dimensión económica, ¿no es cierto? Un ejemplo sencillo, el tema del reciclaje y la reutilización, ¿no? Tal vez el concepto de basura y residuos sólidos lo podemos discutir más adelante, ¿no? La reutilización de los residuos, ¿eh? En términos generales. En la dimensión humana podemos ver con claridad que es diferente las necesidades que hay y por lo tanto la presión sobre los recursos naturales en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces tiene una dimensión humana muy clara este concepto que en su abordaje tiene que ser considerado. La dimensión ambiental está en el corazón del concepto, ¿no es cierto? Y naturalmente necesitamos trabajar fuertemente en la gestión de nuestro medio ambiente y concentrar los esfuerzos fundamentalmente en la conservación de los recursos naturales renovables. En la dimensión tecnológica, que tiene que ver mucho con este concepto que les voy a hablar más adelante de la complejidad económica, es el desarrollo de tecnologías, puede ser en pequeña escala, a mediana escala, para poder aumentar la productividad, pero alineado con el concepto de sostenibilidad. Esto, por ejemplo, requiere incorporar el concepto de desarrollo tecnológico, pero no solamente en las innovaciones empresariales que generen, pues, por allí una serie de economías y utilidades para las empresas, pero a la larga podríamos estar incluso despreocupándonos por el impacto ambiental. Entonces, importa mucho en esta dimensión comprender que de lo que se trata es la incorporación de la tecnología como innovaciones sociales, ¿cierto? Canadá es un ejemplo vivo de cómo maneja muy bien el uso de la tecnología, que por acá podríamos estar usándolo para otras cosas, pero fundamentalmente para ciudades inteligentes, para ciudades sostenibles, para reducir la pobreza, para muchas cosas que están vinculadas a la sostenibilidad, ¿sí? El uso de la tecnología. Entonces, con estas dimensiones, lo que estamos diciendo es que todos son partes de un todo, que tienen un enfoque muy sistémico y por lo tanto están totalmente interrelacionados. Entonces, si están interrelacionados en sus consecuencias, en realidad se arma una red muy compleja y por eso es que no es tan fácil su manejo y su gestión. Por ello es que les pongo este recurso gráfico que van a ver en adelante, porque nos da una visión clara de la complejidad del tema. Y cuando queremos abordarlo, seguramente desde el punto de vista de la investigación, no va a ser necesario solamente de abordarlo por el lado cuantitativo, por el lado del positivismo, ¿no es cierto? Sino también una mirada mucho más interpretativa, encontrar el sentido de las cosas y cómo es que ocurre en esta relación de causalidad permanente. Entonces, veamos, por ejemplo, este esquema en términos bastante amplios primero, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ver esta primera línea, ¿sí? De un modelo de desarrollo no sustentable, por eso decía una visión realista, ¿no? Lo que nosotros ahora conocemos más es una sociedad de sobreconsumo, más que una sociedad responsable en el consumo, ¿cierto? Y esto lo podemos comprobar todos los días. Y es más, lo podemos comprobar nosotros mismos en lo que hacemos. Está comprobado, por ejemplo, de que uno de los insights que ha descubierto Amazon, que es uno de los gigantes del mundo tecnológico,
y que está muy vinculado a este tema de las compras, es que la gente ha descubierto que la razón por la que la gente compra, el insight es un concepto de la psicología, extrapolado un poco a lo que voy a explicar ahora, que tiene que ver con algo que hacemos nosotros, pero que ni nosotros mismos comprendemos por qué lo hacemos en realidad. Sí, es esa razón no revelada, ¿sí? Ese es el insight. Y el sobreconsumo, por ejemplo, está casi en la naturaleza del ser humano, porque desde las comunidades primitivas siempre hemos acumulado en exceso, porque finalmente nos ha ido, digamos, salvando de las grandes catástrofes que hemos tenido, ¿no? Entonces, algo así como que es un instinto el tema del sobreconsumo. Por eso es que es complejo su tratamiento, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el sobreconsumo, que está muy vinculado a la sobreproducción, porque es una cadena causal, ¿no es cierto? Si hay sobreconsumo, hay un exceso de demanda, y ese exceso de demanda motiva, incentiva a la sobreproducción, ¿no es cierto? Y cuando existe ello, entonces aparecen por acá algunas tentaciones que ahora ya lo ponen en práctica desde hace mucho tiempo, solo que son temas no develados con mucha frecuencia, como por ejemplo la obsolescencia programada, ¿no es cierto? Como la gente consume, no es necesario que yo haga algo muy duradero, y por lo tanto voy a producir algo que en un tiempo determinado, aun cuando tenga posibilidades de seguir siendo usado, pues se bloquee, ¿cierto? Tema muy discutido el tema de la obsolescencia programada, ¿cierto? Una fotocopiadora que puede durar mucho más, tiene un momento en el cual se planta simplemente porque está programado su obsolescencia, ¿no? Pero miren ustedes, entonces, una sociedad de sobreconsumo, una sociedad de sobreproducción y mala distribución de las riquezas. Por lo tanto, hay una mala alimentación, la mala distribución de las riquezas genera poblaciones marginales, pobreza y marginación. Ello, en un sistema de un círculo vicioso, genera mala distribución permanente, pobreza y marginación y mala alimentación, y entramos a un círculo vicioso que, si lo vemos por acá en su escenario más amplio, vamos a ver que esa mala alimentación nos lleva a problemas de salud, ¿cierto? Pero que estos problemas de salud también están influenciados por otros temas que están muy vinculados con la sobreproducción. Por ejemplo, la sobreproducción genera un exceso en el consumo de recursos naturales, por ejemplo, el consumo de energía, y el consumo de energía genera acumulación de tóxicos y, por lo tanto, también problemas de salud. Entonces, una mala alimentación y una contaminación del medio ambiente, problemas de salud asegurados, ¿no es cierto? Virus asegurado. COVID, prácticamente, que antes de verlo como una catástrofe natural, tenemos que verlo como una catástrofe también social, porque en realidad simplemente es la acumulación de una serie de temas ambientales que son producto del mismo comportamiento social de la humanidad, ¿cierto? El tema es entonces bastante complejo y tenemos toda esta red articulada, ¿no es cierto? Por ello es que es muy interesante que el concepto de desarrollo sostenible lo tengamos claro, y si no nos ayuda mucho la visión idealista del desarrollo sostenible, entonces vamos al desarrollo no sostenible para poder desde allí tomar conciencia y analizar la relación de causalidad. Y para los gestores públicos, ¿no es cierto? Para los gobernantes y los gestores públicos en todos los espacios y dimensiones, tenerlo claro a la hora de poder actuar en el gobierno, ¿cierto? En el gobierno. Entonces acá aparece un tema, fíjense, en la gestión pública, que les pongo ahí en el tapete para que lo sigamos revisando, ¿no es cierto? Mucho se ha visto que en la gestión pública moderna, o en la nueva gestión pública, de la que tanto hablamos nosotros todos los días, con sus pilares, con la política de modernización del Estado, es más, con el sistema administrativo de modernización del Estado que ahora existe, estamos hablando de que es muy bueno la extrapolación que tiene que darse conceptual y en la práctica de la gestión del sector privado hacia la gestión del sector público.
mucho se habla de ello. Y se habla, por ejemplo, de que el usuario, ¿cierto? El ciudadano es como el cliente. Y muchas veces se habla de fidelización de los ciudadanos. Y entonces se habla de la gestión por procesos, porque es parte de la gestión privada extrapolada también al sector público. Pero ojo, que esta extrapolación debe ser visto con pinzas, porque también tiene sus límites. Porque no es lo mismo gestionar que gobernar. ¿No es cierto? Entonces, esa lo dejo como reflexión, luego de que vemos esta red tan compleja que tenemos, y por tanto las grandes responsabilidades que tenemos que asumir como gestores públicos para poder tratar esta problemática. ¿Ya? Entonces, pérdida de resiliencia, problemas de salud, pérdida de ecosistemas, extinción de especies, lo vamos a ir viendo nosotros en el transcurso de esta disertación. Y lo vamos a ir viendo por bloques ahora. Este bloque 1 es importante, ¿ya? Es un este bloque 1 como que configura de alguna manera un círculo, un subcírculo dentro de toda esta red, una subred que podría permitirnos observarlo y gestionarlo de manera no separada, pero por lo menos focalizada allí, ¿ya? Entonces, la sobreproducción, el sobreconsumo, el consumo de recursos naturales, el consumo del agua. Recuerden que ahora ya están cotizándose futuros sobre el tema del agua en los mercados financieros, ¿no es cierto? Ustedes habrán escuchado ese tema. Y todo esto es la base para poder comprender bien la gestión del territorio, ¿ya? Cuando el modelo de desarrollo no es sustentable, existen marcadas diferencias entre los que tienen y los que no lo tienen. A esto le denominamos inequidad social. Este concepto de inequidad social, ¿sí? Este concepto que podría estar vinculado a un indicador muy frío, por ahora, que es el indicador de la pobreza. Recuerden que podríamos decir, no, pero profesor, esto en el Perú como que ya lo estamos solucionando, porque hace unos años la pobreza estaba en 40%, ahora estamos en 21%. Bueno, hasta el 2019, ¿no es cierto? En 21%. Y eso es un indicador que vamos muy bien acá. Ojo, que esa pobreza, tal como está medida, es la pobreza monetaria. Es decir, el pobre es aquel que tiene menos de 380 soles mensuales, y el que está por arriba pasó la línea de pobreza y es no pobre. Ese concepto es un indicador todavía muy débil para poder, digamos, pensar que estamos saliendo bien del tema. Hay que ser más realistas, ¿no es cierto? Y otros conceptos, como por ejemplo los conceptos de la clase emergente, ¿no? La clase media emergente, que pasa a ser en realidad un eufemismo, porque el concepto real es el concepto de pobreza vulnerable o de vulnerabilidad a la pobreza. Es aquella persona que pasó de la línea de pobreza hacia arriba, pero que en un indicador prospectivo indica de que ante cualquier evento futuro automáticamente le genera una inestabilidad y regresa a su condición de pobreza, ¿no? Eso lo hemos visto ahora en el tema del COVID. Familias que estaban en la clase emergente, al siguiente día estaban en la clase pobre, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, no sé si es bueno llamarlo clase media emergente, cuando las políticas públicas a veces responden a estos eufemismos que les ponemos. En realidad pueden ser la clase no pobre, vulnerable a la pobreza. Cuando ya salimos de ese contexto, podríamos decir que hemos salido de la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, este es un tema muy frecuente y un contexto de desarrollo no sostenible, entonces como que se mantiene en el escenario de manera muy frecuente, ¿sí? Y aquí hablamos un poco más de cómo se genera la sobreproducción, ¿no es cierto? Por ejemplo, para satisfacer la demanda creciente de bienes y servicios, cada día se produce más, lo cual podemos decir que el sobreconsumo contribuye a la sobreproducción, lo que les decía, ¿no es cierto? Es un círculo vicioso, ¿no es cierto? Y aquí hay muchos elementos, ¿no? No sé si ustedes han podido revisar entre las industrias más contaminantes, cuáles están, ¿no? A veces el sentido común no es suficiente. Yo estaba revisando información sobre ello y uno de los sectores altamente contaminantes, que está en el ranking, no sé si está entre los 5 más contaminantes, está la industria del vestido, por ejemplo. ¿Sí? Esa industria del vestido, con los tintes y con todo lo que genera, es un tema muy, muy, muy complejo en la contaminación. Por lo tanto, esta sobreproducción y además estos sectores industriales
que están muy metidos en su marketing, en el concepto de la moda y todo el tema, hace que la gente se ponga la ropa 1 o 2 veces, lo dejen, lo guarden, y compren otro, y sigue el tema de la contaminación también. Por eso es que hay una serie de negocios ahora que están vinculados a la venta de ropa usada, que está muy alineado al concepto de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, por ahí algunos esfuerzos mínimos, no institucionalizados todavía, más como emprendimientos, pero por ahí podemos ver algunos temas de la sobreproducción. Bueno, esto que tiene que ver con las cosas que son verdaderamente necesarias, o simplemente estamos comprando por ese instinto que tenemos de poder acumular y acumular, ¿cierto? Y por la publicidad que en cierto modo se convierte en una publicidad subliminal, en una publicidad que se aprovecha de algunas técnicas propias de la psicología para generar necesidades que no existen y por tanto generar la sobreproducción. Sí, pero esto es un tema libre, esto es un tema de libre mercado, la gente puede hacer eso desde el punto de vista de la técnica. Bueno, yo creo que sí, pero si teorizamos un poquito ahí, nos damos cuenta de lo siguiente. Nos damos cuenta de que cualquier relación, incluso de mercado, en la que exista asimetría sobre el conocimiento de las bondades de una cosa u otra, o de la técnica y de cómo la gente usa mecanismos psicológicos para hacer que la gente sienta necesidad, esa asimetría hace que el mercado no esté funcionando correctamente y es un fallo del mercado. ¿No es cierto? El hecho de que yo, por ejemplo, simplemente comience a consumir aplicaciones móviles, y de permitir, y con eso se instala la aplicación y estoy permitiendo muchas cosas sobre la venta de mis perfiles y al final no sé por qué lo hago, es una clara muestra de la asimetría y que genera un sobreconsumo, ¿no es cierto? Esa asimetría ya no es correcta. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando de una situación desigual y eso no es un tema, eso ya está por encima de lo que es el libre mercado, ¿no es cierto? Si ustedes han revisado esta serie de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, hay una pregunta clave, ¿no? Bueno, hay una aclaración muy razonable que dice, si a la gente le preguntamos cuál es el negocio de todo este tema de las redes sociales y la gente no sabe responderlo, entonces existe ahí una cuestión muy clara. Cuando no sabes cuál es el negocio eres tú, ¿cierto? Si tú no sabes cuál es el negocio eres tú. Y efectivamente, el negocio somos nosotros. Nos pagan las empresas por la publicidad, pagan a las grandes empresas y nosotros somos el negocio, la venta de nuestros perfiles, ¿no es cierto? Entonces, para que veamos un poco cómo es que se genera este sobreconsumo, para que no se le vea de manera tan light al tema y tan, digamos, libre de cuestionamientos, es bueno reflexionar en esta dimensión para poder comprender de que tampoco el libre mercado puede ser aprovechado en ese sentido, ¿no es cierto? En esas desigualdades, en esas simetrías. Entonces, es un poco para explicar este concepto de la sobreproducción, ¿cierto? Este es un tema muy importante el que está acá. Pues bien, lo que consumimos y producimos tiene consecuencias sobre el ambiente, eso está clarísimo. Por ello es que ahora ya se puede medir nuestra huella ecológica, ¿no es cierto? En el Perú ya existen calculadoras de huella ecológica. Cada uno puede entrar a un link en el Ministerio del Ambiente y hay muchas otras aplicaciones también. Y un poco, develando un poco lo que hace, qué consume, cuál es su estilo de vida, puede sacar cuál es su huella ecológica, ¿no es cierto? Definitivamente todo lo que hacemos tiene un impacto. Y por eso es importante el análisis del ciclo de vida de los productos. Un concepto muy importante en la gestión ambiental es el concepto del ciclo de vida. Desde el nacimiento hasta la muerte, cuál es su proceso para poder comprender cuál es la huella que va dejando. ¿Sí? ¿Cuál es la huella que va dejando? ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo quiero conocer el ciclo de vida de una bolsa plástica, y cuando lo reviso me doy cuenta que puede durar hasta 300, 400 años en el medio ambiente,
eso me va a hacer pensar en su uso, ¿no es cierto? Me va a hacer tomar conciencia sobre el uso. Pero si no lo sé, si no le pongo esto en evidencia, si no lo difundo esto, seguramente que va a parecer que es inofensivo lo que yo haga en la compra y el uso de las bolsas y en el desperdicio de las bolsas, ¿no? O de las botellas PET también, ¿no? Muy bien, veamos el otro bloque, el bloque que tiene que ver con esto, con el tema del cambio climático. Miren, por acá hemos visto temas de inequidades y por acá el tema fundamentalmente del cambio climático, ¿no es cierto? Destrucción del ozono, acumulación de tóxico, lluvia ácida, cambio climático, el avance de la frontera agrícola y todo este bloque que tiene que ver con la deforestación, con la pérdida de ecosistemas, con la pérdida de la resiliencia de los ecosistemas que generan problemas de salud, la extinción, la desertificación. Este es un bloque muy importante. ¿Saben por qué? Por lo siguiente, porque en realidad el aporte de Johan Rostrup, Johan es un economista sueco que juntos con Kate Raworth de Inglaterra aportan este modelo Donut. Rostrup dice que es muy importante tener métrica sobre los límites que resiste el planeta, los límites planetarios que él llama. Él encuentra 9 límites planetarios, pero eso no es tanta novedad. Su aporte de él está en el que ha logrado ponerlo métrica. Es decir, cada país debe saber cómo está en la medición de sus límites respecto al uso del planeta, de los recursos que tiene el planeta. Si por acá vemos el fundamento más social, el tema de inequidades, de pobreza, y por acá vemos el tema de los límites planetarios, podríamos estar hablando de un importante modelo, ¿no? Ese modelo que nos permitiría llegar al fundamento social, importante acá a una economía del bienestar, o lo más cerca a ello, pero sin generar forados en los límites planetarios. Si llegamos al fundamento social, pero destruyendo el medio ambiente, no sería nada bueno. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos ya una primera reflexión. Y vamos a ver cómo es que esta red ha servido para luego esbozar un modelo minimalista bastante sencillo de comprenderlo. ¿Sí? Entonces lo que acabamos de conversar ahorita está por acá. Por un lado, la demanda de recursos contribuye al avance de la frontera agrícola, ¿cierto? Y esto se ve mucho, esto tiene que ver mucho con los temas de ordenamiento territorial, ¿sí? Que nace con la zonificación ecológica económica que hoy día vemos al final, tiene que ver mucho con ello, porque si esto no está ordenado en el territorio, entonces esto pues es un descontrol, ¿cierto? En la zona donde está preparado para la expansión urbana se ubica el tema de la frontera agrícola, en la zona donde es una zona de protección se ubica la agricultura, y entonces eso también genera desequilibrios en los ecosistemas naturales, ¿no? Y otros tipos de producción, hay deforestación, desmonte, erosión, desertificación, ¿ya? Todo lo que hemos visto en el esquema, ¿ya? Como este material lo van a tener ustedes, ya lo vemos con más detalle en la lectura. Por ahora lo que queremos es nosotros ir comprendiendo bien esta interrelación que tiene el tema de la no sostenibilidad, o en el sentido positivo de la sostenibilidad, para luego poder comprender bien por qué es tan importante los ODS y por qué es importante contribuir desde el Perú con el ordenamiento territorial, por ejemplo, desde Lambayeque, ¿no es cierto?, desde donde estemos nosotros. Este concepto de resiliencia es un concepto muy interesante que se aplica al ser humano, se aplica a la empresa, se aplica a cualquier entidad, institución, se aplica a un territorio, naturalmente, y se aplica al planeta mismo, ¿no es cierto? Que es esta capacidad que se tiene para poder reinventarnos, para resignificar lo que estamos haciendo y poder entonces salir rápido de una situación compleja, de una crisis, ¿cierto? Esta resiliencia. Entonces, la resiliencia a veces se confunde con el concepto de ser muy optimistas, ¿no? Una persona resiliente es aquella persona que siempre lo ve todo positivo y que con eso logra salir del tema. Entendiendo el concepto de una manera un poco más profunda, vemos que para poder ser resilientes
incluso una de las primeras condiciones es ser realista. Es ser tan realista que incluso podemos hablar de un símil con el tema del pesimismo. Si lo tenemos claro, el escenario en el cual estamos pisando, pero siempre haciendo un puente mental en un momento ideal de progreso, entonces estamos partiendo bien, ¿sí? Si ustedes leen algunas historias de la gente que está en el Holocausto, en donde nace este concepto un tanto de resiliencia, se dice que todos los optimistas que estaban pensando en la próxima Navidad estar con su familia, posiblemente han muerto. Pero aquellos que estaban asumiendo el tema con absoluto realismo, pero con un puente imaginario y pensando en lo que van a hacer de aquí a 5 a 10 años, han logrado salir de ello, ¿no? Entonces, por eso es que no los planteo el tema por el lado del desarrollo sostenible como un tema ideal y no veamos el mapa de la pobreza, sino el mapa de la riqueza, ¿cierto? Que es una tendencia muy conocida. Pero yo les digo, no, tenemos que conocer bien el escenario para saber de dónde nos impulsamos, ¿cierto? Si conozco el terreno, si hago un estudio de suelos, para decir así, yo sé las dificultades que hay ahí y no me confío en lo que estoy viendo solamente de manera superficial, ¿no? Entonces, la resiliencia empieza con una visión obstinadamente realista para poder avanzar hacia adelante, ¿no? Entonces, es bueno que los agentes territoriales vean primero al escenario en el cual tenemos, ¿no? Aun cuando sea duro. Vamos a ver el otro bloque, ¿sí? Este bloque que está mucho más metido ya al tema de la menor productividad, de la migración del campo a la ciudad. Miren ustedes, este concepto de las migraciones del campo a la ciudad, que es un concepto que nos ha pasado factura y del que no se escribe mucho ya en el Perú. Si yo les digo a ustedes, háblenme de los libros que hayan leído o de los documentos que tengan en mente sobre este tema de las migraciones del campo a la ciudad, se van a dar cuenta ustedes de que no hay mucho que decir ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿a cuáles recordamos? A ver, ¿quién por ahí me dice un documento, una investigación fuerte sobre migraciones del campo a la ciudad? El campo a la ciudad. ¿Recuerdan ustedes? Fíjense que están tardando un poco porque no hay muchos documentos. No estamos escribiendo mucho sobre este tema. Sin embargo, las ciudades están desbordadas, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando? Ahí hay que escribir más, ¿no es cierto? Sobre el tema del crecimiento urbano, sobre el tema de las ciudades sostenibles, sobre el tema de los problemas de transporte, sobre el tema de la contaminación visual, la contaminación sonora. El otro sendero de Hernando de Soto, ¿sí? El desborde popular de Matos Mar, ¿no es cierto? Matos Mar, me ganó. Claro, ¿no es cierto? Ya, pero quedamos cortos porque no hay muchos, ¿no? Si ustedes recuerdan, no hay muchos sobre estos temas, ¿no? Entonces, siendo un tema muy importante, ¿ya? Esto les pongo ahí también como un tema, digamos, ávido de investigaciones, ¿ya? Para poder trabajar, seguir hablando sobre estos temas, ¿sí? La economía urbana, ¿sí? La economía urbana es una línea de trabajo muy importante ahora, ¿ya? El tema de las ciudades requiere de muchos instrumentos muy técnicos y del trabajo mancomunado interdisciplinario entre la economía, los economistas, los sociólogos, los arquitectos que trabajan muy bien el formato GIS para poder hacer mapas y poder sobreponer y ver cómo está el territorio mismo, ¿sí? Muy importante eso, ¿ya? Muy bien, entonces lo que estoy queriendo ahora poner, digamos, de manifiesto es la complejidad que tienen los problemas de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque es una red causal, multicausal, que se generan círculos viciosos, pero que cuando se solucionan pueden generar círculos virtuosos increíbles, ¿no es cierto? ¿Sí? Si esto lo ponemos en positivo y si ganamos, por ejemplo, si hacemos una reducción de tóxicos, automáticamente los problemas de salud van a disminuir, ¿cierto? Y si tenemos gente con menos problemas de salud, van a ser más productivos.
¿correcto? Si tenemos entonces espacios en donde se conservan las especies, es posible que muchas comunidades y muchas localidades que ahora han migrado a la ciudad no lo hagan porque allí, con el manejo de sus especies, pueden tener una fuente de recursos de turismo sostenible. Miren cómo es que podemos generar un círculo virtuoso de un círculo tan vicioso que tenemos ahora, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esta red, veámosla así, en el sentido de que mejorada también genera la misma interrelación y causalidad entre uno y otros elementos que tenemos en la red. Muy bien, lo pasamos rápido esto para ver este último bloque ya más ampliado. Digamos que es un bloque que está muy relacionado con el tema de la gestión del territorio, este último bloque de acá, ¿cierto? Pero no lo podemos explicar de los demás porque todo está interrelacionado. Por ejemplo, la contaminación de agua, aire, suelo, ¿no es cierto? Todo esto de acá es un tema que recibe insumos de diferentes fuentes, ¿no es cierto? Recibe de la sobreproducción, recibe del consumo de energía, ¿cierto? Lo recibe indirectamente por la generación de residuos. Y todo esto de acá, entonces, para ser abordado en la gestión pública, tiene que ser visto así de manera holística, ¿cierto? El aumento del transporte contribuye también a esta contaminación de agua, aire, suelo, que se suma al tema de la sobreproducción. Y este tema del transporte es producto de un mal manejo de las ciudades y de un mal manejo de esta presión migratoria que existe. ¿Y por qué la gente migra? Tenemos que comprender por qué la gente migra. Como hay extinción de especies allí en los lugares, se han acabado sus fuentes de consumo, sus fuentes incluso de creación de emprendimientos turísticos sostenibles. Si la erosión y la desertificación ha aumentado, está valorándose la productividad de los suelos y tienen que medir a las ciudades. Si aquí en las ciudades no tenemos una política de desarrollo territorial y un ordenamiento territorial primero, esto se hace un caos. Y seguimos en un círculo vicioso, ¿ya? Entonces, este tema de la sostenibilidad, que es un concepto muy conocido, pero que no es visto de manera holística como esta red, y eso no genera conciencia incluso en los mismos gestores públicos. Tenemos serios problemas ahí. Les comento, tenemos serios problemas. ¿Por qué? Porque nuestro proceso de ordenamiento territorial, incluso en Lambayeque, en esta última gestión que tenemos, está nuevamente ralentizado seriamente. Yo tengo un estudio que les voy a pasar al final, que hemos hecho con mis alumnos de la universidad, en una asignatura vinculada a este tema, en donde demuestra que esto ya se ralentizó de manera muy fuerte en esta última gestión regional, que ya tenía un impulso en las gestiones anteriores. Pero ojo con eso, ¿ya? Y finalmente vemos acá un tema integrado del tema de la pobreza y la marginación con temas ya sociales fuertes, ¿no? Acá los sociólogos tienen que ver este tema, comprender el tema de los conflictos culturales, el tema de las adicciones, el tema de la delincuencia, que está vinculado a temas de subempleo, ¿no es cierto? Y que naturalmente ya existe un vínculo entre los temas ambientales, los temas económicos y los temas sociales, ¿cierto? Todo este bloque de acá es el bloque ambiental, por acá este bloque más económico y por acá este bloque más social, sociocultural, ¿sí? Entonces abordar los temas no requieren pues de un solo especialista ahora, requieren entonces de una visión multidisciplinaria, ¿no es cierto? Entonces miren ustedes, entonces podría ser autoridad una persona que no tiene una visión integral de este tema. ¿Qué va a hacer cuando llegue al poder? ¿Qué va a hacer cuando esté asumiendo una responsabilidad? Por eso tal vez, ¿no es cierto? Se pierde, se marea en un tema como esto y finalmente no cambia nada la situación y por omisión este tema no solamente es que se estancó, no, esto se empeora cada día, ¿cierto? Esto se empeora si lo dejamos, perdemos el tiempo de manera muy seria, ¿no es cierto? Entonces, ojo con este tema para tomar conciencia de la importancia de un perfil también
de los gestores públicos, sobre todo los que son básicamente elegidos, ¿no? Estos son temas un poco de la explicación que le estoy haciendo allí. Y vamos a ver ahora el vínculo con el tema de sostenibilidad, ¿ya? Esto es todo lo que hemos hablado, están sus fuentes. Y vamos a ver ahora una mirada al modelo, a un modelo muy interesante que yo sé que les va a ustedes también interesar y a ver qué podemos hacer desde la gestión de nuestros territorios, ¿ya? Este modelo se llama modelo DONU porque viene de la visión gráfica de cómo se planteaba el modelo. Los modelos, para que sean populares y tengan aceptación, tienen que ser así sencillos, muy parsimoniosos, y eso es lo que tiene este modelo que se llama modelo rosquilla en su producción. Y es por esto, ¿no es cierto? Como ustedes ven. Miren este modelo, que por acá tenemos al fundamento social, ¿ya? Ahora lo vamos a comprender, vamos a ver primero el gráfico, ¿ya? Lo que está al centro, este punto interior del modelo indica lo más Profundo. complejo, lo más difícil que puede tener una sociedad, es decir, no tener acceso al agua, no tener no tener hospitales, no tener equidad, no tener democracia, no tener los sistemas más en vivienda, el punto del centro, ¿sí? A la medida que nos alejamos del centro y llegamos a esta línea, llegamos al fundamento social. Llegamos a una situación de bienestar, ¿correcto? Pero cuando pasamos el tema del bienestar, llegamos a un momento de economía del bienestar, de confort acá, ¿correcto? Pero hasta ahí estaríamos bien. El asunto está en que no estamos ahí. Seguimos todavía con temas de pobreza. Algunas economías están mucho más cercanas del fundamento social, pero los límites planetarios, todos lo han roto. Lo ideal es estar acá, pero no estamos acá. Estamos solucionando estos temas, pero con el consiguiente forado al planeta. Entonces, este modelo tiene sus fundamentos que están acá. Miren, a ver si ustedes también, digamos, un poco militan con lo que dice, con lo que plantean sus digamos, gestores de este modelo. Por un lado, de manera sencilla, se ha visto que no es ningún secreto que existen problemas serios de desigualdad en el mundo. Serios problemas de desigualdad, ¿ya? Y esto tiene que ver con una visión que es bastante consensuada, lamentablemente, los digo, ¿no es cierto? Miren, en Estados Unidos, cuando pasó la Gran Depresión de los años 30, encargaron, y ya justo después, en la época de la posguerra también, encargaron a que se haga un análisis y un planteamiento de cómo se puede medir la economía, ¿sí? Y por ahí es que aparece el concepto de la medición como el famoso Producto Bruto Interno, ¿sí? Esto, Krusnet fue el que lo encargaron. Y él comenzó a ver que hay una relación entre el PBI y la distribución de la riqueza, ¿ya? Ojo con esto, ¿eh? Entonces, él decía que en un primer momento, tenían una relación inversa, es decir, el PBI aumentaba y la distribución estaba mal, y que en un punto determinado el PBI aumentaba y la distribución comenzaba a darse. Entonces, de ahí aparece el concepto de que tienes que esperar, tranquilo, resiste, porque a la medida que la economía crece, ojo, la distribución llega y todo el mundo genera bienestar. Ojo con este concepto, ¿ya? A esto lo llamamos la economía, se llama, como en el argot de las ciencias económicas, se llama la política del chorreo. O sea, espera que el vaso se llena. Cuando el vaso está lleno, comienza a chorrear y recién comenzamos a ver los beneficios. Ojo. Entonces, no hay que preocuparse mucho por los temas de la redistribución, porque ya lo hará el crecimiento en su momento, según esa teoría. Pero esta teoría no se está cumpliendo. Él mismo, unos años después, dijo, ojo, que esa aseveración que yo he realizado tiene 95% de supuestos
y 5% de pruebas empíricas. Pero eso es un tema que se maneja acá. Y la otra visión es, ¿por qué esperar que el vaso se llene para redistribuir cuando puedo inclinarlo el vaso un poquito y hacer que comience a gotear? Entonces, por un lado está la visión, así, digamos, pragmática de la economía del chorreo, y por otro lado está la visión de la economía del goteo. Ese inclinar el vaso tiene diferentes formas de hacer en la práctica. Una de las formas son los programas sociales. Pero esos programas sociales que generan redistribución tienen algunos problemas de diseño que pueden terminar en el asistencialismo. Pero la lógica es que no sea así. Entonces, una forma intermedia es el hecho de dar dinero, pero de poder condicionarlo a otros temas sociales. Y ustedes escucharán seguramente que aparecen estos famosos programas sociales que se llama transferencia condicional, ¿no es cierto? Así se llama el programa del vaso de leche, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? El programa Juntos, ¿no? Juntos, transferencia condicional. Te transfiero dinero, pero tú te obligas a llevarlo a la escuela y a llevarlo al centro de salud, ¿no? Entonces, esa es una política que tiene que ver con un mecanismo de redistribución sin esperar que todavía el crecimiento de por sí genere esa distribución. Entonces, en el Perú esto se ha puesto de manifiesto y se ha desnudado en la época de la pandemia, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que teníamos un PBI maravilloso, ¿correcto? Y la pandemia vino y nos destrozó porque el sistema de salud estaba abandonado y desarticulado. Entonces aparece ahí una caricatura de Eduardo que dice que somos un país con el peor sistema de salud sentados en un PBI de oro. Como lo decía la frase atribuida a Raimondi, ¿no? Somos un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? Somos un país con el peor sistema de salud, pero sentado en un PBI de oro. Entonces estamos esperando que el crecimiento genere redistribución. Solo, automático. Y nos hemos dado cuenta que en el Perú incluso eso no funciona así, ¿no es cierto? Entonces este tema es que entonces en Oxford, Kate Raworth, en Suecia, en Ámsterdam, en Holanda, lo han sistematizado de manera muy, muy científica este tema, pero han unido con el otro lado de la balanza, que es la presión sobre el medio ambiente. Pues acá tenemos una economía que sigue produciendo, sigue generando riqueza como si fuera infinito el crecimiento, como que si los recursos fueran infinitos. Sin embargo, la Tierra se sobregira cada vez en menos tiempo. Entonces, cuando acá le pongo métrica por la redistribución, por las desigualdades, y en este lado le pongo métrica por el tema del sobregiro, ¿no es cierto? Ustedes saben que el sobregiro es la mejor forma de ver cómo vamos con el cuidado del planeta, ¿sí? Esto lo vemos mejor en el gráfico siguiente. Acá, miren. En la década del 70, nosotros terminaba el año de enero a enero y estábamos saldando todo nuestro daño ambiental, porque también el ser humano genera sus propios elementos positivos, ¿no es cierto? Como que nos saldábamos, como se dice, tas con tas terminábamos en enero, ¿sí? ¿Qué pasó en el 95, por ejemplo? Ya no. En octubre ya estábamos agotando todo. ¿Y qué pasó en el 2019? En agosto agotamos todo. ¿Y qué hacemos septiembre, octubre, noviembre o ahorita diciembre? Estamos consumiendo lo que no tenemos. Estamos viviendo como si tuviéramos 1.75 tierras. Entonces estamos sobregirados, ¿verdad? Entonces, cada año el sobregiro está más complicado, miren ustedes. Miren esto de acá, un poquito reducimos, después seguimos y seguimos. Entonces estamos sobregirando. Este es el concepto claro de cómo está la presión sobre el medio ambiente. Entonces, tenemos un crecimiento del PBI, pero con problemas de distribución serios, y este crecimiento del PBI nos genera un sobregiro del planeta, y eso hace pensar de manera muy simple, entonces, que estamos creciendo como si no tuviéramos límites. Y aparece por acá la heterodoxia un poco en la economía, y dice, entonces,
en realidad es bueno el crecimiento. Ese es el tema, ¿no es cierto? Entonces el crecimiento es bueno, pero entendiendo que tiene límites. Y entonces ahí está el gran tema. Ahí está el gran tema, ¿no es cierto? Entonces pareciera de que la economía funciona al margen del planeta. Pareciera que la economía no es parte del planeta. Y ahí hay temas serios ya en la sostenibilidad. Entonces el concepto está bien bonito, ¿no es cierto? Estamos hablando todos los días de sostenibilidad y ahí está el tema. ¿Qué dice Kate Raworth, que es la que plantea este modelo ya como rosquilla, como el donut? Porque integra dos visiones, la visión social que ella tiene y la visión planetaria, medioambiental que tiene Joseph. La teoría económica no reconoce que su campo está incardinado, en la traducción, que está dentro del mundo viviente. La primera clase de economía de cualquier universidad es estudiar la ley de la oferta y la demanda, cuando en realidad se tendría que enseñar que la economía existe dentro de la sociedad, la cual existe dentro de un mundo viviente del que depende su propia supervivencia. Pero no, ahora como están las cosas, se está digamos, explicitando, ¿no es cierto?, que no se está tomando así, no se están viendo límites. Ahora, ustedes en sus clases de economía, así más elemental, siempre han escuchado que los factores de producción son capital, tierra y trabajo, ¿no es cierto? Así. Y últimamente se dice que también es el ingenio empresarial. Pero si ustedes miran todos los modelos económicos, está más ligado al capital con tecnología, al trabajo, y sobre la tierra no hay modelos económicos ya. No hay modelos económicos ya. O sea, no hay modelos económicos que lo incluyan en su modelación matemática a los límites planetarios, por ejemplo. Como que fuera infinito, ¿correcto? No hay que tocar, esto no entra en el modelo porque la Tierra siempre es abierta, es infinita. Hay un problema serio, muy serio, ¿sí? Entonces, aquí hay una explicación que puede ser una explicación. Yo creo que debe haber, que se debe analizar un poco más, pero Kate Raworth dice una respuesta que da a un periódico muy, muy renombrado en Estados Unidos, dice, los clásicos de la economía como Smith y Ricardo empezaron diciendo que la producción necesitábamos tres cosas, trabajo, capital y tierras. El problema es que la economía es un producto del momento y de quien la escribe. Así cuando David Ricardo, que en un principio pensaba que el límite del planeta iba a ser una parte importantísima en la teoría económica, vio que la Gran Bretaña estaba abriendo colonias, ganando tierras, y dejó de pensar que la tierra era un factor escaso, con lo cual reenfocó sus teorías hacia la mano de obra y el capital. Y a partir de allí, ya no se habla de la tierra como un elemento al cual hay que modelarlo, sino simplemente está ahí libre. ¿Sí? Es ceteris paribus, como se dice, ¿no es cierto? Se mantiene constante. Esa variable se mantiene constante. Está ahí. Problema serio que ahora podríamos estar hablando de una de las consecuencias, ¿no? Veamos ahora entonces cómo es que funciona este modelo. Miren ustedes, dentro del fundamento social está la vivienda, las redes, la energía, el agua, el alimento, la salud, educación, renta y trabajo, paz y justicia, participación política, equidad social, equidad de género. Si no tenemos nada, somos absolutamente pobres. Si tenemos todo esto de acá, si nos acercamos, estamos mejor. Y esto de acá es el espacio seguro y justo para la humanidad. Pero en realidad veamos cuáles son los límites planetarios. Acidificación de océanos, contaminación química, carga de nitrógeno y fósforo, extracción de agua dulce, conversión de tierras, pérdida de biodiversidad, contaminación atmosférica y reducción de la capa de ozono. Es decir, el problema no es solamente el cambio climático, es todo esto de acá. Y aquí está entonces Johan Roström, que plantea los 7 límites planetarios, y aquí está el aporte de Kate Raworth, que habla de la cobertura de necesidades básicas. Este modelo, lo más importante es que tiene métrica. Por ejemplo, cuando ustedes ven que estos espacios blancos están más cerca de esta línea, significa que somos menos pobres respecto a este tema, al tema de, por ejemplo, de vivienda, ¿no es cierto? Perfecto, estamos por acá. Estamos por acá. Pero si estamos como esto, estaríamos muy pobres respecto a participación política, por ejemplo. ¿Sí?
participación política. Por ejemplo. Esta es vivienda, ¿no? Esta es vivienda, esta es participación política. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de una escasa participación política, muy elitizada la política de repente, ¿no? Tema de salud muy serios. Alimento casi solucionado por acá. Pero ¿qué pasa? Miren ustedes, les voy a ampliar acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de pérdida de biodiversidad? Aquí está el aporte. Cada país debe ver que la tasa de extinción de especies por millón y por año debe ser máximo de 10, dentro de los límites, digamos, razonables. ¿Cuánto creen que ahora está en el mundo? Entre 100 y 1000, y subiendo, empeorando permanentemente. Superficie de tierras forestales, 75% como mínimo. Estamos ahora 62% y bajando. Y así todos los límites planetarios están rotos. Todos. Algunos un poquito menos, pero los demás así, absolutamente mal. Consumo de aguas azules máximo 4000 kilómetros cúbicos anuales. Ahora 2600 kilómetros cúbicos anuales y subiendo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta ustedes, en realidad es una fusión entre el tema ambiental y el tema económico y social, ¿cierto? Qué interesante. Entonces, este modelo lo que hace es, lo que da la posibilidad es que cada país pueda medir cómo está en sus límites planetarios y cómo están sus temas de pobreza, para poder entonces reformular sus políticas, reformular su matriz energética y reformular incluso sus políticas y de concesiones sobre las actividades extractivas, ¿cierto? Y además, entonces, una resignificación de sus políticas de gestión territorial. ¿Ya? Muy importante esta visión. Aparecen nuevos conceptos en este modelo. El sistema distributivo desde el origen. Miren ustedes. ¿Y cómo así distribución desde el origen? ¿Cómo puedo distribuir si el vaso no está lleno? ¿Ah? ¿Cómo podría hacerlo? Es que la distribución no solamente es de dinero. La riqueza no solamente es dinero, no solamente es plata mensual de 200 soles. La distribución incluso es la incorporación desde las organizaciones de base para poder monitorear el agua, por ejemplo. Yo estoy haciendo redistribución incluso en el plano social, ¿no es cierto? Si yo quiero formar entonces, si yo quiero impulsar la agricultura orgánica, ¿no es cierto? Y esto lo hago con un modelo cooperativo, ¿correcto? Y estoy distribuyendo la propiedad y estoy generando distribución desde el origen. Y cuando se genera la economía más adelante, ya están asegurados los mecanismos de redistribución. Entonces no puedo estar forzando al modelo económico a que redistribuya, cuando en realidad es redistributivo desde el origen. ¿Sí? Aparece un concepto nuevo también que en vez de responsabilidad social, ahora lo llamamos valor compartido. Porque si reconocemos que la economía está incardinada, está dentro de la sociedad, entonces en realidad si no hay sociedad no hay economía. Y yo no es que voy a hacer responsabilidad social, que es un concepto más entre uno y otro que está al otro lado, ¿no es cierto? O sea, yo responsablemente, miren, yo responsablemente voy a hacer algunas acciones porque los he hecho daño a ellos, o porque creo que debo hacerlos para que se mantengan en mi entorno, que es diferente al concepto de decir, nosotros no existimos sin ellos, nosotros somos uno solo con ellos, con la comunidad, con la sociedad, con los clientes, y por lo tanto, lo que yo haga es parte de mi sobrevivencia como negocio, como institución, ¿no es cierto? Y por tanto también contribuye a una mejor supervivencia. Es un contrato social nuevo, ¿correcto? Entonces cambia los enfoques que tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, muy interesante reflexionar sobre este tema, porque entonces el concepto de gestión territorial y de desarrollo territorial, como muchas veces se confunde, tiene que ver con el ordenamiento del territorio en base a los límites. Entonces, tradicionalmente y equivocadamente, pensamos que en un municipio o en un gobierno regional, la oficina de ordenamiento territorial, él es el que va a ver el límite. Ese es el que no debe dejarse quitar esta franja que quiere quitarse acá la zona de Cajamarca con Lambayeque por acá por San Miguel, ¿cierto? Eso tiene que ver ordenamiento territorial.
El concepto es absolutamente, digamos, más integral, ¿no es cierto? Y mucho más complejo y más interesante y de mayor responsabilidad. Muy bien, aquí por ejemplo un pequeño ejemplo que encontré, cómo es que España estaba midiendo su modelo Donut, y miraba por ejemplo que en temas de empleo, employment, acá está lejos, los demás temas bastante saneados, pero todos los demás límites rotos también, ¿no es cierto? Como ustedes ven, ¿sí? Muchos límites totalmente rotos, y lo que tiene que hacer entonces, redefinir, resignificar su modelo económico-social para que logre esto en el fundamento social y no afuera de los límites planetarios. Y todos hacemos eso, seguramente vamos a ir reduciendo esto. Es difícil, pero tenemos que empezar a hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, eso significará entonces que nuestra matriz comience a cambiar, nuestra matriz productiva comience a cambiar, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, yo les quiero mostrar algo para que vean cómo estamos como país, ¿ya? Como país, antes de entrar al tema de los ODS y nuestro tema central, del ordenamiento territorial. Les voy a mostrar a ustedes esta página, que muy bien ustedes lo pueden probar en cualquier momento, que se llama Atlas de Complejidad, ¿ya? Vamos a ver cómo estamos. Este Atlas de Complejidad es una herramienta de minería de datos que está trabajado por la Universidad de Harvard, que es de uso libre, y que tiene un concepto diferente al del concepto del PBI tradicional, ¿sí? Se coge el PBI per cápita, pero su análisis es diferente. ¿Qué cosa es lo que dice este indicador? Dice que lo que más vale en una economía es el conocimiento colectivo. Ojo, ¿ah? Y el conocimiento colectivo se logra si es que las actividades las cuales desarrollamos y finalmente logramos exportarlas o entrar a ese proceso de la cadena exportadora, siempre todos van a estar en ese proceso, mientras más diversificada sea, entonces genera más conocimiento colectivo. Y por lo tanto, esta minería de datos lo que hace es poder observar en cada país qué actividades tienen mayor conocimiento colectivo. Y la primera métrica que nos da es, veamos esto de acá. Miren, ¿qué les parece si vemos automáticamente a Alemania primero, ya? Solamente para el ejemplo. Y vamos a ver muy rápido cómo está su matriz productiva de Alemania. Miren ustedes. Sí están observando mi pantalla, ¿verdad? Esta matriz que es minería de datos, este rectángulo, ¿verdad? Sí estamos observando, ¿no? Para asegurarme. Sí. Ya, perfecto. Ya, por ejemplo, miren, 7.98 de producción de carros, transporte, tecnologías de comunicaciones, viajes y turismo. Y si ustedes ven, está bien diversificado, ¿no es cierto? Bien diversificado. Tiene un bloque de producción de carros, pero que sabemos que estos carros para poder producir requieren de muchas otras cosas. Grábense en la mente esta redistribución y veamos automáticamente el Perú. ¿Ya? Automáticamente al Perú. Estamos viendo un tema de cómo está nuestra distribución. Esto es el Perú. Esto es el Perú. ¿Lo ven algo diferente o no? ¿Sí, no es cierto? Sí, sí. Miren este bloque marrón. Este bloque marrón que está acá. Mineral, mineral, gases, mineral, mina de cobre, oro. Todo esto de acá es primario. Pero miren lo que está marrón, ¿qué cosa es? Roca. Es decir, yo exporto al cobre así casi como roca en realidad. Entonces yo les pregunto, ¿esto genera conocimiento colectivo? Mucho menos que otra cosa, ¿no es cierto? Mucho menos. ¿Y con quién quisieran compararse? ¿Quieren compararse, por ejemplo, con Estados Unidos para que veamos solamente en extremos? Miren Estados Unidos. PIX, el resto muy diversificado, pero así sería mejor compararse con Colombia, con México, con Chile, ¿no es cierto? Entonces, pero esta es una herramienta que ustedes lo pueden ver
de manera permanente. Pero, además de ello, podemos ir viendo un tema muy importante, que es justo el mapa de complejidad del que les hablo. Y esta es una medición muy importante, ¿no? Vamos, por ejemplo, a ver la complejidad de Austria, complejidad, ¿ya? Es esto de acá. Este mapita, mientras más azul esté, es más complejo. Y si es más complejo, tiene más conocimiento colectivo. ¿Sí? Entonces, y lo que está en marrón es menos complejo. Entonces, pero tiene gran cantidad de alta complejidad, ¿no es cierto? Si lo vemos eso en el Japón, o Japón, seguro. Japón. El mapa de complejidad, miren ustedes, casi todo azul, que es lo más complejo. Vamos a ver al Perú cómo está. Esto es el Perú. ¿Cuál es lo complejo? Lo que está en azulito por acá. ¿Sí? Ánimo, resinas, tejidos, láminas y placas de zinc, cobre sin refinar, algunas cositas mínimas que han logrado trabajar. El resto, todo es de baja complejidad. Y así podemos ver mejor nuestra economía que verlo por el PBI, ¿no es cierto? Y eso nos llevaría a tomar un poco más de conciencia de la necesidad de ¿qué? De la diversificación productiva. ¿Correcto? Entonces, y esto nos puede explicar muchas cosas. Nosotros siempre hablamos del tema de la informalidad, ¿no es cierto? Del tema de la informalidad. Y la informalidad en el Perú es un tema estructural. A veces decimos no, porque las normativas no incentivan a que se formalicen la gente y todo el tema. Yo creo que no es solamente eso. La explicación está acá. Porque un país que tiene gran cantidad, casi toda su economía, en un indicador de baja complejidad, estas áreas no generan una captación importante de mano de obra. Son intensivas en capital y no en mano de obra. En la mina de cobre, el oro, eso no captan gran cantidad de mano de obra. ¿Qué tiene que hacer la gente? Entrar a la informalidad porque no tiene una captación de la mano de obra. Solamente captan mano de obra estos de acá, que son los más cuando hay diversificación. ¿Correcto? Entonces, el problema que tenemos es un problema estructural. Si queremos abordar el tema de la informalidad, hay que ver el tema de la diversificación productiva de una manera urgente, ¿cierto? Muy importante este tema, ¿ya? Y así hay muchos más indicadores en este mapa de complejidad que podría llevarnos una clase completa solamente para ver cómo nos puede servir esto de acá, ¿ya? Con todo gusto, en otro momento podemos conversar con el profesor Pedro Barbosa para hablar solamente de complejidad. Ahora los he traído acá para que veamos una manera diferente de comprender a la economía, ¿no es cierto? Y de esta manera entonces poder ver formas alternativas de abordar los temas económicos que tenemos, ¿no? Eso nos va a llevar a una visión clara de nuestro ordenamiento territorial, entonces. Muy bien. Salimos un ratito de la complejidad para no verlo todo PBI, ¿no es cierto? Muy interesante esta visión. Solamente ponen actas de complejidad y van a encontrar ese material. Muy bien, a ver, ¿qué tanto entonces podemos ahora ir reflexionando? Como país, tenemos que ver con el diseño de políticas públicas que implementen los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué hablamos ahora de ODS si hemos estado hablando mucho de la sostenibilidad, del poco lo mal que estamos haciendo las cosas y de estas nuevas tendencias y de pronto los ODS? Ahora les digo esto porque lo que vamos a ver en adelante tiene que ver con el alineamiento de los ODS, por lo menos teóricamente, con justo todo lo que acabamos de hablar hasta este momento. ¿Sí? Como gestores públicos o privados, debemos de generar y promover innovaciones sociales y conocimiento colectivo, lo que les acabo de decir, orientadas a generar valor más que rentabilidad o ganancia per se. ¿Sí? El valor, la generación de valor va más allá que la generación de rentabilidad, porque incorporaremos en la generación de valor el concepto de sostenibilidad. Y en la rentabilidad pura estamos pensando
que el elemento tierra, el elemento planeta, es un elemento ilimitado. Y como ciudadanos, como personas, como individuos, tenemos que segregar residuos sólidos en la fuente, tenemos que fomentar el trabajo colaborativo, reciclando, etcétera, ¿no es cierto? Para algunas reflexiones hasta ahora. Y veamos entonces cómo es que existe un consenso global para hacer frente a este problema, y vamos a ver los ODS si están en esa línea. Esto es muy rápido. Quiero que ustedes recuerden que los ODS es una evolución de lo que eran los ODM, ¿no? A estas alturas creo que ya nadie se confunde en uno y en otro, ¿no? Aunque por ahí a veces se escucha hablar de los objetivos de desarrollo del milenio, eso ya no existe ahorita, ya evolucionó el concepto, ahora es objetivos de desarrollo sostenible. Pero es lo mismo, no es lo mismo en realidad, porque vamos a ver la evolución muy rápido, ¿no? Cuando se inició el nuevo milenio, en el año 2000, todos los líderes del mundo se reunieron para ver los problemas que estamos viendo ahorita, sus problemas, ¿no es cierto? Entonces, en esa visión se plasmaron 8 objetivos de desarrollo del milenio. Fíjense ustedes, hasta que ya se desfasó, porque ya pasa el milenio, ¿no es cierto? Los 8 objetivos del desarrollo del milenio. Casi como si fuera un tema temporal. Eso ya no estaba bien desde el punto de vista del marketing, ¿no es cierto? El marketing social. En el marco de los ODMs, se reconoce que nos ha guiado la tarea durante 15 años, y estos eran los 8. Si uno los ve, son muy interesantes todos. Erradicar la pobreza extrema, educación básica para todos, igualdad de oportunidades, reducir la mortalidad, etc. 8. Pero si ustedes ven acá, no aparece mucho el tema de las inequidades, ¿ya? Y efectivamente, después de que se ha revisado cómo nos ha ido con los ODM, resulta de que persiste la desigualdad de género, por ejemplo, de manera sustancial, y que existen grandes brechas entre los más pobres y los más ricos, entre lo urbano y lo rural. En realidad, los ODM tenían unos vacíos que debían ser cubiertos y mejorados. El cambio climático y la degradación sigue muy complicado cuando se hizo el análisis, y entonces, en realidad, no había servido tanto para ello. Es ahí cuando se incorporan nuevos elementos, a pesar de lo bueno que fue muchas cosas, y ahí se plantea entonces en la Convención del Río, ¿no es cierto?, la aparición entonces de los ODS. Y estos ODS, que ya incorporan todos los elementos anteriores que hemos visto, los temas de los límites planetarios, los temas del fundamento social, ya entonces plantea ahora una nueva estructura, ¿no es cierto? Un enfoque en las personas para ver el bienestar de todas las personas, y un enfoque explícito en el planeta, porque ya estaba en el escenario académico y gubernamental y político las propuestas de Rostrow sobre los límites planetarios. Aparece el concepto de la prosperidad, ojo, la prosperidad ya no como crecimiento económico muy mercantilista, sino como un tema de prosperidad, y aparece el concepto de mejorar las alianzas, porque sí siempre ha sido muy interesante trabajar en bloque a nivel global en consensos. Entonces, estos 5 aspectos, como los 5 dimensiones grandes, ya se plasman finalmente en los famosos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entonces, estas 169 metas que son para implementar los 17 objetivos, son ya producto de esa evolución que ha tenido el concepto de desarrollo de los ODM a los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible de los que ahora se habla. Muy bien. Entonces, como hemos visto, está muy claro la focalización ahora en los temas del planeta, en los temas de la Tierra, en los temas del territorio, ¿no es cierto? Pero cuando hemos visto al tema de los límites planetarios, automáticamente hemos visto de que eso no podemos verlo desarticulado del fundamento social. Y en el fundamento social están las personas. Y esas personas tienen su propia historia, su propia cultura, sus proyectos de vida, sus necesidades. Por lo tanto, entonces, es muy, muy relevante tener claro ese concepto de territorio al que nosotros nos interesa ahora, ¿cierto? Este concepto de territorio
no es el espacio físico que tiene todas sus atributos físicos, químicos, biológicos, sino que es el espacio en donde habitan personas con proyectos de vida, con cultura, con visiones diferentes del mundo mismo. Entonces es diferente ver una fotografía como esta a ver una fotografía como esta, ¿no es cierto? Totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando del territorio como esa unidad integrada entre el mundo físico, biológico, químico, con el mundo de las personas que viven allí. Entonces, no podemos hablar nosotros de gestión del territorio para ver solamente los límites territoriales, sino más bien para verlo como unidades de gestión territorial en donde se plasman los proyectos de vida, los consensos sociales, y la gente entonces a partir de ello puede ver su prosperidad. ¿Correcto? Entonces, ese territorio que el Perú tiene es absolutamente heterogéneo. ¿No es cierto? Y eso hace más complejo el tema porque las políticas no pueden ser entonces tan homogéneas para todo el país y tienen que tener sus particularidades, ¿no es cierto? O su flexibilidad. Entonces, gran tarea tienen los gobiernos regionales y los gobiernos locales para que, unidos a este pilar de la gestión pública moderna, que es el pilar de la descentralización, podamos trabajar también, entonces, el tema del desarrollo territorial, ¿ya? Entonces, veamos ahora un poco más ese tema. Pero ¿cómo está en realidad este territorio heterogéneo que tiene el Perú? Está así, por temas incluso culturales, ¿no es cierto? Ustedes se van a la sierra y se van a la selva, yo vengo de esa zona, yo vengo de Amazonas, entonces la gente no lo ve mal, tener que ir a hacer un rozo para poder quemarlo y que con esa materia orgánica puedan sembrar el maíz ahí, ¿no es cierto? En el extremo algunos queman para que venga la lluvia, ¿cierto? Pero el territorio está así, esa es la realidad, ¿no es cierto? Gran parte, ¿sí? Mucha gente también está ubicado por el hecho de su marginalidad misma, ubicado en zonas como estas, ¿cierto? En zonas muy complejas como estas. Esto es un claro ejemplo del desborde popular del que hablamos hace un momento. Y esta gente está allí, pero detrás de ello tenemos que comprender nosotros la historia de esto. Esto tiene una historia. Este señor que está acá con su familia tiene una historia. Este señor estuvo en algún momento en la sierra o en la selva. Y cuando comenzó a ver su futuro, no le encontró sentido y tuvo que migrar acá. Y cuando vino acá, no encontró un espacio en el cual estar y vino y se ubicó acá. Y cuando está acá, es entonces posible que seguramente en este propio ambiente hayan hecho una organización y hayan comenzado a gestionar sus propios servicios. Y la municipalidad, que captó votos acá, se fue y le dio los servicios porque era necesario. Pero en realidad, tal vez lo más importante hubiera sido no llegar a esto, sino tener un espacio de expansión urbana con los servicios habilitados y generar ahí las condiciones para poder garantizar la vivienda, ¿no es cierto? O en todo caso, plantear una reubicación después de un tiempo, ¿no? Pero acá no. Acá lo que estamos viendo, por la misma fotografía y su propia lógica, es que este deterioro que tiene es porque tiene muchos años acá y no tiene las posibilidades y seguramente ni un plan de poder reubicarlos y mejorar sus condiciones. Esto es absolutamente marginal, ¿sí? Pero es lo que pasa. ¿Por qué? Porque nuestro territorio no está ordenado y no existen unidades de gestión de ese territorio. Esto es lo que pasa también. Y naturalmente también las propias visiones del desarrollo que tienen las personas y lo que acabamos de ver estos días, el tema de la conflictividad social, ¿cierto? Porque no estamos articulando los proyectos que tenemos las comunidades con el mismo Estado, porque no estamos viendo a la sociedad como un todo, sino como por ahí los trabajadores y por acá los empresarios, ¿cierto? Y seguramente intereses de otro tipo que comienzan a mediar y aprovechar estos escenarios, ¿sí? Tema de conflictividad. Entonces, para poder comprender bien este fenómeno,
tenemos que ir viendo qué es lo que existe ahora, ¿no? Existen limitadas políticas y mecanismos vinculados al ordenamiento territorial y se evidencian deficiencias en el manejo, en la gestión de los territorios. Tenemos deterioro de ecosistemas, desarrollo desigual, ¿no es cierto? Y falta de competitividad, amenaza y vulnerabilidades naturales y antrópicas, exclusión territorial y pobreza, visiones distintas de desarrollo que genera conflictos por competencia de los espacios, insuficiente aprovechamiento de las potencialidades e insuficiente desarrollo de un sistema de servicios a la población, la producción y el manejo sostenible del medio ambiente. Este tema que ustedes ven acá, cuando estamos cumpliendo la misión de gestores públicos, vamos a ver entonces que tiene un desarrollo normativo en el Perú, ¿ya? Al que tenemos que alinearnos, pero que al mismo tiempo deja buen margen para la creatividad y la creatividad de los gestores públicos para poder impulsar el territorio en el espacio en el cual tenemos autonomía, ¿no es cierto? Que son los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Por lo tanto, necesitamos nosotros implementar algunas cosas que ya están normadas, como por ejemplo los planes de ordenamiento territorial. Si alguien de ustedes me pregunta, y muchos de ustedes seguramente lo conocen, si yo llego como autoridad a un gobierno regional, a un gobierno local, ¿qué necesito hacer para vincularme a todo lo que hemos hablado ahora? ¿No? Lo primero que tenemos es que tener una visión clara del desarrollo sostenible y también a la par ir cumpliendo los mecanismos normativos que tenemos en el país. Debo reconocer que el ente rector es el MINAM y entonces tengo que hacer planes de ordenamiento territorial a nivel macro-regional. Es importante en donde hay espacios de mancomunidades, por ejemplo, o de regiones piloto, los planes de ordenamiento territorial regional y los planes de ordenamiento territorial local. ¿Correcto? Esto de acá es normativo, pero es un proceso que está en plena construcción en el Perú. Yo ahora les voy a voy a pasar al profesor Pedro para que ustedes puedan ver cómo está en Lambayeque el tema. Hace un año hemos hecho una evaluación nosotros. ¿Ya? Entonces quiero que vean ustedes que hay una visión de ordenamiento activo del territorio, ¿sí? Que busca modificar los desequilibrios del desarrollo regional que caracterizan un orden territorial ya establecido. Si el carácter es activo, se debe a la intervención dinámica del gobierno sobre el territorio y puede ser a escala nacional, regional o municipal. Es decir, hay un desequilibrio, ¿no es cierto? Y el gobierno regional explícitamente interviene para poder romper ese desequilibrio sistémico que hay ahí. ¿Sí? Entonces, acudo de manera explícita a poder solucionar el tema. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un problema de ocupación de un territorio y entonces como gobierno regional acudo a dar una solución ahí. Miren qué es lo que pasa con el ordenamiento pasivo. Se asocia con políticas de uso y ocupación del territorio que tienen predominio en escala local. Su carácter pasivo se relaciona con el uso de zonificaciones o regionalizaciones como estrategias para incluir nuevos escenarios. Es decir, el gobierno dice, este espacio pueden ubicarse ustedes, en este espacio pueden ubicarse ustedes, acá solamente ganadería, acá pueden haber actividades económicas. Y simplemente la gente llega, se ubica y todo el tema ahí. Fíjense ustedes la diferencia. Pero no estamos gestionando el territorio, ¿no es cierto? No estamos impulsando, o sea, primero generando espacios por hablar del ordenamiento pasivo, generando espacios propicios para el ordenamiento de las actividades. Pero segundo, generando una dinámica económica y social que permita el desarrollo del territorio. ¿Sí? O sea, no es solamente el tema de zonificar el territorio, no es solamente el tema de ordenar el territorio, sino el tema está en el proceso de generar unidades territoriales de tal manera que éstas puedan dinamizar el territorio y generar progreso en la comunidad de manera sostenible. A ver, voy a poner un ejemplo que está vinculado con este tema. ¿Recuerdan ustedes cuando tratamos de retomar el tema de
de la regionalización, que se planteó un referéndum, ¿no es cierto? Un referéndum. Y se dijo que la gente, aprovechando unas elecciones que hay, que voten para ver a qué región pertenecen, ¿no es cierto? ¿A qué macrorregión pertenecen? ¿Sí? Entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo nos fue ahí? ¿Nos fue bien o nos fue mal? ¿Qué dijeron los lambayecanos y la región, la macrorregión norte? ¿Decidieron integrarse o no en el referéndum? Creo que no, ¿no es cierto? La gente dijo que no. ¿Con quién íbamos a integrarnos? Con Piura, con La Libertad, con Cajamarca y con Amazonas, ¿no es cierto? Parecía bastante lógico que nos integremos, pero la gente dijo que no. ¿No es cierto? ¿Dónde creen que está la falla? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué creen ustedes que la gente dijo que no? ¿Qué lección tenemos de esto? ¿Quién tiene una lectura de este tema? ¿No es cierto? Que se estaba viendo a la regionalización como un proceso administrativo que se tenía que definir por votos, ¿cierto? Si más de la mitad dicen que sí, sí. Y si menos de la mitad dicen que no, o sea, no es así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo nosotros ahora es que en realidad el desarrollo del territorio es un proceso integral. ¿Y eso implica qué cosa? Implica entonces que se generen dinámicas de desarrollo socioeconómico, de tal manera que la gente vea que en este espacio territorial es posible vivir. Por lo tanto, primero está la dinámica económica del territorio y después está el tema de la formación de límites macrorregionales, por ejemplo. Entonces, el día en que el corredor bioceánico se consolide hacia la zona de Iquitos y hacia Manaos y que las hidrovías funcionen desde la zona de la selva. ¿Dónde está ahora el puerto? El puerto está en en el límite de, ¿cómo se llama este puerto que está en la selva? Yurimaguas, ¿no es cierto? Cuando Yurimaguas se integren en las hidrovías hacia Iquitos, el corredor multimodal estará listo para que de Iquitos se emprenda la ruta hacia Manaos y este territorio se dinamiza y eso va a también dar sostenibilidad a nuestro proyecto emblema de Lambayeque, que es el terminal marítimo del puerto Eten. Ese territorio se dinamiza, miren ustedes, se dinamiza y se generan unidades de gestión del territorio allí y solo las regiones que integran este gran corredor van a comenzar a sentir la necesidad de formar una sola gran macrorregión. No al revés. No primero me constituyo por votación y después genero mi desarrollo. ¿Cierto? No. Primero se genera las unidades de desarrollo territorial y luego de eso viene en realidad el proceso casi por añadidura de consolidar de territorios macrorregionales administrativos más amplios. ¿Cierto? Esa es una visión integral del proceso de ordenamiento y de desarrollo territorial. Si queremos ver un poco el proceso normativo, si estamos en una gestión regional, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Necesariamente tenemos que iniciar un proceso desde el más alto nivel del gobierno regional, ¿sí? Desde el Consejo Regional o una resolución del presidente regional que forma un equipo de trabajo para iniciar la primera fase que se llama zonificación ecológica económica. Este proceso requiere de muchos consensos de todos los actores sociales, económicos, culturales, políticos de un territorio. Y lo que logra como producto es un mapa sobrepuesto de la economía, de los espacios naturales, biológicos, del mar, del medio ambiente, de la sociedad, de la cultura, y una sobreposición de mapas que permiten conocer cuál es las potencialidades del territorio. Y con ello ver las zonas aptas para una o para otra cosa. Pero todavía no se pueden asentar allí porque es solamente un mapeo inicial.
Este proceso es largo, requiere muchos consensos. Yo he participado como actor, como Cámara de Comercio. Hay grandes aportes en el gobierno regional de Lambayeque, sobre todo en la gestión anterior, un gran trabajo y un avance importante a la zonificación económica ecológica, y hay un documento ya publicado, ¿sí? Para ir viendo qué es lo que tiene el gobierno regional. En un momento determinado, de la zonificación económica ecológica se pasaba al diagnóstico integrado del territorio y de ahí al plan de ordenamiento territorial. Pero luego el MINAM ralentizó el proceso, incluyendo un espacio más, una fase más, que es la fase de los estudios especializados. Esta fase nos lleva a ver dinámicas territoriales complementarias. Son estudios mucho más profundos que toman como base a la zonificación económica ecológica. Y luego de ello pasamos a un diagnóstico integral del territorio y con ello entonces se elabora el plan de ordenamiento territorial. Y cuando la ordenanza esté firmada, entonces el territorio estará ya totalmente delimitado para una u otra actividad. Y a partir de ello, porque si hacemos eso y dejamos que la gente venga, se ubique, vamos a estar en esta visión pasiva, ¿no es cierto? Pero si nosotros hacemos ello y además de ello generamos mecanismos para dinamizar el territorio, entonces vamos a lograr su desarrollo sostenible. ¿Correcto? Si vamos a generar, por ejemplo, vamos a suponer que generamos un gran mercado de productos orgánicos y luego generamos mecanismos de inversión concursal para asociaciones de productores orgánicos en una zona, como lo hace, por ejemplo, Sierra Exportadora o Selva Exportadora, ¿no es cierto? Y se busca fuentes de financiamiento y se vincula eso con la ecología, con el medio ambiente, generamos unidades de gestión territorial. Y si eso lo institucionalizamos, en realidad estamos potenciando esta visión de desarrollo integral que tenemos. A eso tenemos que llegar. La gran pregunta es, ¿cómo estamos ahora? ¿Cierto? ¿Cómo estamos ahora? Vamos a ver entonces cuál es la utilidad del ordenamiento territorial. ¿Sí? Tenemos mantener el equilibrio de los ecosistemas, claro que sí. Aprovechamiento sostenible y disponibilidad de recursos naturales. Oportunidades de desarrollo y competitividad con enfoque territorial, buscando rentabilidad de las inversiones en términos sociales y ambientales, articular estratégicamente economías y ejes de desarrollo, reducir condiciones de vulnerabilidad y coordinación entre distintos niveles de gobiernos para construir una visión de desarrollo compartida, ¿no es cierto?, con los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque la zonificación económica ecológica del gobierno regional debe ser un documento que sirva como paraguas para la zonificación económica ecológica de los gobiernos locales. Tiene que estar integrado este proceso, ¿cierto? De tal manera entonces que tengamos una visión integral desde el punto de vista político, social, cultural, normativo y ambiental. En realidad este proceso es un proceso muy técnico, es un proceso político al más alto nivel, ¿correcto? Y es un proceso pues muy participativo porque en realidad tienen que estar vinculados todos los actores sociales. Y no crean que es fácil, ¿por qué? Porque en estas salas, los talleres, las reuniones, para ver cómo es que se zonifica el territorio, ¿qué aparecen? Aparecen las posiciones totalmente desarrollistas, las que primero quieren ver todos los espacios posibles donde se puede desarrollar las actividades económicas y después ver por ahí qué espacios son de conservación, y aparecen las posiciones totalmente ambientalistas que dicen, marcamos todo lo que sea de protección y lo que queda lo distribuimos para las actividades económicas. Entonces, son espacios de gran debate, de entradas y salidas de gente, de decepciones, de contradicciones, pero que finalmente se va llegando a consensos. Entonces, es bueno ir integrando esa visión desarrollista con esa visión ambientalista, llegar a consensos
y poco a poco así se ha llegado en el gobierno regional de Lambayeque al documento que se llama Zonificación Económica y Ecológica, que ya lo tenemos, ¿sí? Ese documento más o menos es así, ahora así, son una serie de mapas, ¿sí? Una serie de mapas donde se ve el tema de la fisiografía, pendientes, geodinámica, clima, geología, vegetación, socioeconomía, flujos económicos, turismos, y todos estos mapas se van sobreponiendo hasta llegar a unos modelos de en formato GIS, que finalmente podemos observar dónde se pueden generar las dinámicas económicas, como insumo para ver la dinámica entre territorios más amplios, que vendrían a ser los estudios especializados, y finalmente tener entonces un mapa como esto, donde se pueda ver la posibilidad de hacer una u otra actividad que nos lleva finalmente a un mapita, a una matriz como esta, donde se dice, por ejemplo, zona para cultivo en limpio, la zona 1 que está en el mapa, y se dice, aquí puede haber agricultura anual, sí. Agricultura perenne, sí. Ganadería, sí. Extracción de maderas, miren ustedes, ¿sí? Compartido, ¿sí? En una parte sí, o en todo caso de manera parcial. Extracción de productos no maderables, sí. Agroforestería, sí, o sea, frutales y todo, ¿no? Reforestación con valor económico, ¿no? Agrosilvopastura, sí. Y así comenzamos a ver el territorio, ¿sí? De tal manera que esto ya es un producto del consenso y con esto ya tenemos mapas que nos sirven de base para luego ya realizar las actividades productivas, ¿sí? Entonces, este documento el gobierno regional de Lambayeque ya lo tiene, por ejemplo, ¿ya? Y es la base para los demás estudios, como les digo, que llegamos hasta finalmente el plan de ordenamiento territorial. ¿Dónde está Lambayeque ahorita? Voy a regresar a este mapita de acá, a este gráfico. Esto ya lo tenemos. Esto está en proceso, salvo que alguien que esté en el público me corrija, pero yo sé que acá nos hemos puesto lentos. Y también sé que por las entrevistas que hemos realizado en un estudio que hemos realizado, que se ha ralentizado este tema y que no se le ha dado toda la importancia y que ahora está muy lento y por lo tanto no tenemos un plan de ordenamiento territorial. ¿Sí? Este plan, por si acaso, no es lo mismo que el Plan Regional de Desarrollo Concertado. ¿Sí? Esto es un plan especial que está dirigido a través del MINAM y naturalmente ahora integrado también a CEPLAN para poder ver todo esto porque hay mucha vinculación y es diferente al Plan de Desarrollo Concertado. ¿Sí? Entonces estamos por acá, por la mitad del camino. ¿Sí? Pero no es solamente en Lambayeque. ¿Sí? Cajamarca, Amazonas están por acá, un poco más avanzados por acá y seguramente avanzando hacia su diagnóstico integral del territorio. ¿Sí? Así estamos. Muy bien. Entonces, quería en la parte final, acá está el marco normativo, un poco que ustedes vean cómo está esta mirada del espacio territorial de Lambayeque en el contexto de su ubicación geopolítica, más una visión de mapas para que ustedes tengan una mirada clara, ¿no? Como ustedes ya saben, Lambayeque tiene una vocación comercial, básicamente porque geográficamente es un hub comercial. Si ustedes observan, tenemos la línea longitudinal, que es la Panamericana, pero también tenemos la ruta hacia Cajamarca, hacia la sierra, y tenemos también la ruta hacia el nororiente, ¿no es cierto? Esta confluencia hace que Lambayeque sea un hub importante. Si observamos esta proyección que el BID hizo hace unos años, podemos ver, de acuerdo a los círculos, la importancia de las ciudades. Entonces, acá tenemos nosotros a Lima, acá está Arequipa, y por acá vemos cómo competimos con nuestros pares en La Libertad y Piura. Si ustedes observan en Piura unos nodos rojos, vamos a ver que eso tiene que ver con los centros un poco de distribución y de consumo que tienen. Pero miren esta particularidad de Lambayeque que siempre resalto, ¿no es cierto?
Estos son unos hubs de los nodos de producción, consumo y distribución. ¿Ya? Si ustedes ven al Cusco, está atraído básicamente por el turismo, ¿cierto? Si ustedes ven Arequipa, también por el turismo y la agroindustria, importante. Si ustedes ven Lima, es un hub que atrae a todo. Y por acá ven ustedes que en realidad Trujillo tiene su agroindustria, está en la línea, pero miren Lambayeque, está en la línea longitudinal y además tiene esta particularidad de ser una cruceta acá con la dinámica hacia el nororiente peruano. Muy importante. Si lo vemos un poco más amplio, vamos a ver con sus funcionalidades transfronterizas, por acá muy cerca por el Ecuador y muy cerca por el Brasil y en el eje del corredor bioceánico. ¿Ya? Y estos espacios son los espacios funcionales de algunos centros importantes también. Aquí podemos observar mejor y vamos a ver que acá yo estoy proyectando a nuestro terminal marítimo del puerto Eten y cómo esta dinámica territorial nos va a obligar a formar una gran mancomunidad o macrorregión por acá. La línea roja es la articulación que tenemos nosotros hacia el corredor con el corredor multimodal, ¿cierto? Digo multimodal porque por ahora esto va a Paita. Lo ideal es que venga hacia el modo marítimo, el modo terrestre, modo fluvial, hasta Iquitos, hacia Manaos. Miren cómo se amplía el panorama. Entonces tenemos el puerto Eten, nuestro espacio hasta Yurimaguas, hidrovías hasta Iquitos, hidrovías por el Amazonas hasta Manaos, Belén. Y entonces los productos que el Brasil los tiene acá, en realidad están absolutamente más caros que los que tenemos nosotros acá, diametralmente opuestos en precios en realidad. Entonces la idea está que cuando ellos, en vez de venir por acá, irse hasta el sur, dar la vuelta para irse al oriente, ¿cierto? O venir por el canal de Panamá, ellos pasan por acá, por Puerto Eten, y cuando regresan con carga. Ese es el tema. Entonces, esto genera una dinámica comercial muy importante, ¿sí? Este es un proyecto, el famoso corredor multimodal. ¿Por qué es importante? Porque en Sudamérica hay unos grandes islotes cuando uno los ve más a profundidad. Y esta estrategia del IRSA, que es una iniciativa de integración regional sudamericana, es una iniciativa de la comunidad de Sudamérica, que en algún momento dijo, así como hay una globalización comercial y hay una integración comercial, nosotros en Sudamérica vamos a hacer puentes para integrarnos físicamente entre nuestros territorios. Y nosotros tenemos la suerte de estar justo en el IRSA Norte. ¿Sí? Pero miren ustedes, en realidad, los corredores que se priorizaron fueron los ejes transversales por el centro, que ya sabemos que lo hicieron con grandes intereses por Odebrecht. Y que no había carga. Imagínense ustedes que no había carga. Miren lo que hace la corrupción. No había carga para ir de acá a acá. Yo recuerdo hicieron un programa que se llamaba Consolida Brasil, porque para poder cargar un contenedor se tenía que hacer consolidación de carga, que es un mecanismo para en un solo contenedor poner varios tipos de productos y llegar hacia el Brasil. Acá nos sobra la carga para llegar hacia el Brasil. No solamente en Lambayeque, de Amazonas, de Bagua, Jaén, San Ignacio, Tarapoto, Yurimaguas, de toda esta zona. Pero se priorizó esto porque por acá se generaron los forados que hoy conocemos, todo el destape de Odebrecht y todos los problemas de corrupción. O sea, se repriorizó falsamente, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos en esta ruta. Ahí está la cruceta que les decía, con todo su vínculo hacia el eje transversal hacia Brasil. Y por acá yo les quiero dejar algunos temas que a mi juicio son importantes. Tengo un artículo publicado en España que se llama Tendencias globales y su vínculo con algunos ejes de desarrollo de Lambayeque.
que lo pueden ubicar por ahí, donde podemos ver un poco la perspectiva de desarrollo de Lambayeque en los próximos años, porque tenemos grandes proyectos en maduración, que tenemos que lograrlo. Yo quisiera que ustedes se imaginen a Lambayeque con la segunda etapa del proyecto Olmos, impulsando el Valle Viejo, con infraestructura de riego menor para el desarrollo de todo ese valle de las 5.000 hectáreas. Que se consolide la segunda etapa del proyecto Olmos, que tenemos que lograrlo. Yo quisiera también que ustedes se imaginen en unos años más adelante Lambayeque con el corredor IPSA Norte ya consolidado con la concesión de las hidrovías hacia Iquitos y hacia Manaos, Belén, que a su vez va a impulsar nuestro terminal marítimo del puerto Eten, que de nuevo ha sido puesto en la escena porque el ingeniero Humberto lo puso dentro del tema presupuestario, aunque después creo que lo han sacado, las cosas que han habido, pero tiene mucho valor el hecho de lucharlo, de seguir poniéndolo en relieve en nuestro proyecto. La banda ancha de Internet en toda la región Lambayeque, que es un proyecto en ejecución, que hay que estar chequeándolo, hay que estar fiscalizándolo e impulsándolo. El plan vial departamental, que tiene estudios viables a nivel de preinversión en todos sus ejes, y que lo que tenemos que impulsar es asociaciones público-privadas, porque es de gran inversión. Producto del tema de la corrupción, se un poco desprestigió el proceso de las APPs, de las asociaciones público-privadas, pero tenemos que reimpulsarlo. El plan hidráulico regional. Tenemos que tratar de solucionar los temas de conflictos que tenemos con la montería y con otros, conversar más con las comunidades, pero impulsar nuestro plan hidráulico regional. ¿Por qué? Porque tenemos solamente tinajones, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos una experiencia clara de que no solamente tenemos PBI negativo en épocas del Niño, sino las épocas más difíciles de caer del PBI ha sido en épocas de sequía. Y si en época del Niño logramos nosotros capturar agua, o cuando llueve capturar agua en varias represas, vamos a poder utilizarlo en época de sequía. Y vamos a evitar las caídas del PBI que tenemos en Lambayeque. Y por último, nuestro plan maestro del terminal aeroportuario, que ahora está en ejecución, que fue un compromiso de inversión en el tema de las concesiones que se hicieron a ADP. Y entonces, hace pocos años, yo estaba en la gerencia de turismo y logramos con gran esfuerzo la llegada de los vuelos de Panamá. Y eso, de alguna manera, dinamizó el tema, pero ahora queremos que se exporte por acá, por Lambayeque, ¿cierto? Y ese proyecto ya se está impulsando. Pero queremos un terminal marítimo que tenga su zona franca, que sea mucho más amplio de lo que ahora se concibe, porque esto es un proyecto mucho más grande, ¿cierto? Muy bien, algunos retos y la agenda pendiente que planteo acá, me atrevo a plantear, para el desarrollo de nuestro espacio es impulsar la consolidación de un plan urbano de Chiclayo con enfoque metropolitano. No podemos tener nosotros carreteras entre Lambayeque y Pimentel, cuando en realidad debemos de tener calles, porque somos un solo continuum urbano. Es una ciudad continua, ¿no es cierto? Tenemos que tener una visión metropolitana. Tenemos que continuar el proceso de consolidación del plan de ordenamiento territorial en la región Lambayeque. Hay un valioso capital social con especialistas en este tema en nuestra región que no está siendo explotado en su máxima potencialidad. Muy buenos gestores en tema territorial. Tenemos ahí a José Portocarrero, a muy buenos gestores en el gobierno regional. Hay que dar su espacio, hay que impulsarlo. Y desde mi punto de vista, les pongo esto como un tema que podemos ir conversándolo. Tenemos que ir impulsando la creación de un área estratégica de prevención de conflictos en Lambayeque, para que no se frustren grandes inversiones con potencial de generación de empleo por falta de diálogo oportuno. Eso sí se puede hacer incluso desde espacios extraoficiales, quiero decir extragubernamentales. Simplemente alguna asociación que esté permanentemente llevando un termómetro de conflictividad o simplemente haciendo mapeo de actores que permitan incorporarlos a los procesos de planificación del territorio. Muy bien, con este terminado, así que estamos ya nos algunas inquietudes que puedan tener. Muchas gracias por su tiempo y escucha.